Buen día a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con el proyecto. Estábamos pensando en implementar, ¿verdad?, las demás funciones que nos hacen falta. Las funciones que tenemos pendientes en este momento son obtener un promedio y el imprimir, ¿verdad?, o escribir todo lo que nosotros estamos capturando a través de un fichero. Yo creo que con esas dos funciones ya podríamos cerrar la materia de programación estructurada con este conocimiento que hasta ahorita tenemos sobre cómo escribir en una variable, cómo leerlo, la información de entrada, la información de salida, si vamos a usar un puntero, si vamos a usar una estructura de tipo struct, y todo ese tipo de conocimientos, tanto por el tema de ciclos, condicionales, eh, eso pues lo hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de este proyecto. Hemos pues hablado varias veces, ¿no?, de que hay maneras de implementar todas nuestras funciones acorde a nuestras necesidades y también cómo podemos trabajarlo para que sea tal vez un código más legible, tal vez un código menos costoso hablando de términos de mantenimiento, ¿no? A veces si nosotros empezamos a mezclar nuestras funciones o los metemos en una sola función, después cuando nosotros queramos hacer un mantenimiento, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, pues esas son como cosas que hemos comentado. Sin embargo, en esta ocasión, pues no quiero tampoco salirme del tema y vamos directo a crear la función para imprimir, digamos, la lista de lo que nosotros estamos gestionando o lo que nosotros estamos capturando en nuestro pequeño sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Conocer un poco sobre punteros. Claro, no a nivel avanzado, ¿verdad? Porque esto solo es un ejercicio, pero sí necesitamos al menos entender cómo podríamos trabajar la función, ¿no? En este caso, vamos a usar la función fopen y nos sirve justamente para hacer escritura y lectura dentro de un fichero, ¿no? Tenemos la siguiente declaración. Tenemos una variable de tipo file, ¿sale?, que naturalmente viene siendo un puntero y ese puntero va a tener esta estructura. La función fopen necesita de un archivo y necesita del modo, ¿no? ¿Cuáles son los modos que vamos a estar trabajando? Existe un modo R que abre un archivo para lectura, ¿no? Entonces solamente su único, o sea, si nosotros usamos la opción R, lo que va a ocurrir es que solamente vamos a poder hacer modo lectura. En este caso, si tenemos un modo W, vamos a crear un archivo vacío para escritura y dice que si el archivo ya existe con un archivo, lo va a reemplazar, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, este tutorial tiene bastantes funciones, para mí me han funcionado en algunas ocasiones, entonces ustedes pueden igual consultarlo. Existen varias funciones que, como les digo, vienen a traer un ejemplo, incluso creo que aquí no podemos ejecutarlo, pero pues hay unas páginas donde igual podemos hacer un pequeño test para ver la salida del operador o comando que esté usando, ¿vale? Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hacer uso de esa función que se llama fopen a través de un puntero file. Aquí ya previamente hice una función donde yo voy a recibir un puntero. Aún todavía en este momento pues no he llenado, digamos, que esta parte. Es como un cascarón general para generar el fichero. Entonces voy a ejecutarlo. O bueno, antes de ejecutar, no sé si se dieron cuenta, yo mostré aquí una lámina. Bueno, en estas funciones, yo ya previamente para cuestión de tiempo, yo ya le agregué, sería como la opción 9, vamos a imprimir, ¿sale? Entonces, dentro de la opción imprimir, vamos entonces a ejecutar el programa y usamos la función 9 y pues no nos manda ningún mensaje, pues porque no lo ponemos, ¿verdad? Pero, incluso aquí tenemos un proceso completado, creo que tenía yo ahí por ahí una variable que me decía si ya estaba completado la escritura. Entonces, si se fijan, aquí dentro de esta ruta llamada programas hay un listado de alumnos y me escribe alumno 1, alumno 2 y alumno 3. Hasta ese momento, lo único que estamos haciendo, pues es, como les acabo de comentar, el cascarón, ¿verdad?, para poder escribir dentro del fichero. Sin embargo, para poder escribir todo lo que nosotros vamos recibiendo en la memoria, vamos a hacer uso del puntero. Recordemos que nosotros, a través de puntero,
que es una variable que tenemos definido como global, y es el que nos ayuda a hacer esa interacción de toda la información, todo lo que estamos haciendo. También lo vamos a necesitar en esta función que se llama imprimir, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Incluso acá arriba creo que ya tengo algunas funciones que me podrían servir. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tema de búsqueda o el tema de listar, el tema de listar es el que me va a ayudar justamente para que yo pueda imprimir esa información. Entonces, lo voy a empezar a colocar acá abajo, ¿vale? De modo de no perder la estructura que ya tenemos previamente aquí definida, y voy a copiar todo lo que traigo dentro de la función listar, ¿no? Entonces, dentro de listar viene todo este while, y lo que voy a hacer es copiarlo acá adentro y lo voy explicando, ¿sale? Entonces dice, como tenemos una raíz de donde empezamos con una variable z, dice que si mientras esto no exista, vas a empezar a recorrer toda el puntero, ¿verdad? Y el puntero apunta a toda esta estructura. Esto creo que en en videos anteriores yo ya lo había explicado. Entonces, en esta ocasión pues ya vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí un fichero que, de acuerdo a lo que nosotros estábamos comentando, vamos a abrirlo, y si el archivo no existe, se crea con la opción A, y con el fput nosotros lo que vamos a hacer es concatenar lo que tenemos en cada línea en el fichero, y pasándole también digamos que el fput es donde escribo, y el destino, ¿no? ¿A dónde quieres que yo escriba esto? Pues en ¿no? Y el archivo es un listado de alumnos.txt, ¿vale? Correcto. Entonces aquí lo único que hay que hacer es usar fputs en cada uno de estos. Para mí tan simple sería, usamos el fputs, y en lugar del fprint usamos un fputs, ¿no? Ay, no creo que no me copió bien. Y ponemos aquí el fputs, igual aquí fputs, y ya. Así de fácil es cuando podemos pues hacer esa estructura. Sin embargo, hay un problema, porque si se fijan, hay un salto de línea. Estos yo creo que no lo voy a usar. Voy a generar un espacio, voy aquí a generar esto, voy a quitar este también, voy a quitar el %s, porque como ya no estoy haciendo un print, me va a marcar un error. Tenemos matrícula, vamos a darle como que el formato nada más es como que el tema de formato. Quitamos quitamos ¿sale? Entonces dice que por cada vez que entras, hace un espacio y luego va esto, seguido va esto, igual le quitamos y se lo vamos a dejar hasta el último. ¿Para qué? Para que haga el salto de línea. Entonces, guardamos, compilamos, y dice que hay un problema. Ah, sí, justamente porque nosotros necesitamos el fichero, ¿no? Esa es la situación. Ok, entonces, yo les venía comentando que pues, podríamos usar fácilmente digamos que el alistar, ¿no? ¿Por qué el listar? Porque pues ahí tiene todos los detalles de los alumnos que nosotros hemos ingresado, ¿no? De modo que cuando nosotros empecemos a usarlo, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener entonces un puntero llamado fichero que apunta al tipo de dato, que es un file, ¿no? Y lo que hacemos es entrar al fichero y le damos un fopen, y el fopen, a través de las opciones que tenemos, va a ver si va a reemplazar el archivo que existe, o lo va a abrir y va a escribir al final de cada línea, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros tenemos aquí ya implementado esta función, y lo que va a hacer es lo siguiente. Dice que todos los que tengan un estatus distinto de baja, las va a empezar a escribir en el puntero, ¿no? Digamos en el fichero, perdón. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en el fichero? Recordemos que hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es usando el fputs, o también usando el fprint. Como vimos hace rato en el manual, necesitamos también, o sea, digamos que podemos usar cualquiera de las dos, ¿verdad? El fprint o el fputs en este caso. Tenemos aquí ya una pequeña relación de lo que se va a hacer. Una vez terminando de recorrer el ciclo, recorrer mi arreglo del puntero, lo que voy a hacer es cerrar el fichero.
¿sale? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a compilar el proyecto, lo construimos y ejecutamos, ¿no? Nada más como prueba, vamos a dar de alta a un solo alumno, le vamos a dar que sí, y la captura del alumno sería, por ejemplo, ER45, el nombre es, como tiene ER, no sé, un nombre cualquiera, por ejemplo, Jorge Martínez, y el grupo es, el grupo que le ponemos, grupo G4, por ejemplo, y la materia que está cursando actualmente es historia. Digamos, la calificación que lleva en historia es de 10, ¿sale? Entonces aquí ya no vamos a agregar ninguno, puesto que estamos haciendo una prueba. Y ahora sí vamos a usar la función 9, que es imprimir. Escogemos la opción 9 y le damos enter, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo tengo esta ruta predefinida, que es justamente el que marca aquí. Ustedes ya pondrán el suyo, de acuerdo a dónde quieren dejar el archivito. En ese caso lo tenemos aquí, dice listado de alumnos, y si se fijan ya está bien, no tiene un ER45, y luego tiene un Jorge Martínez, y luego del grupo 4, y la historia, y tiene un 10, ¿ok? Está muy bien el archivo, ya lo está escribiendo, sin embargo, cada vez que nosotros intentemos hacer alguna manipulación de data, tenemos que separarlo. Entonces, nada más como para dar ese último retoque al archivo, lo único que nos hace falta aquí es que terminando cada uno de estas, digamos que o sea, terminando seguida de poner un puntero matrícula, lo que va a hacer es poner un tabulador, ¿sale? Entonces ese tabulador lo vamos a conseguir concatenando lo que tenemos en esa variable y sumándole obviamente el operador, ¿no? En este caso recuerden que hay comas, podemos separarlo por comas, por tabulador, o podemos hacer uno separado por pipes, ¿no? Entonces, vamos a concatenar, la verdad, ahorita no recuerdo cuál era ese, pero lo vamos a investigar, a ver cuál era para concatenar una variable. De igual manera, chavos, ven que les estaba comentando que en esta página de Tutorial Points podemos sacar varias fórmulas, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, podemos usar el strcat, es esta función la que nos va a permitir concatenar, ¿verdad? Justamente dos variables. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es hacer uso de la misma función, la strcat. Entonces, vamos a mandarle matrícula puntero y aquí solamente mandamos el separador que tendría siendo un pipe, ¿no? Vamos a guardar, compilamos, vemos si no marca algún error, ¿no? Pues al parecer no, lo cual quiere decir que sí puedo ocuparlo sin ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner voy copiando, voy puntero y... bueno, entonces en este caso pues va a ser más fácil, ¿verdad? Porque como estoy usando un fprint, es más sencillo la fórmula. Entonces vamos a poner esto, concatenamos con el nombre, concatenamos con el apellido, concatenamos con grupo, concatenamos matrícula y listo. Ahora construimos. Ok. Ok, pero antes de ejecutar el programa tenemos que borrar el listado de alumnos, solamente para asegurarnos de que funcione bien, ¿verdad? Entonces vamos a dar de alta, desea agregar, oprime 1, en la matrícula vendría 120-22 y le ponemos SA. Después el nombre es Juan, el apellido Pérez, el grupo es el grupo 6, la materia vamos a suponer que en esta ocasión es geografía y la calificación tiene un 7. Entonces aquí le ponemos 0, salimos del programa y le ponemos imprimir, imprimir, que es la opción 9, y revisamos el archivo, ya debió haberse generado. Pero no salió el concatenado. A ver, vamos a revisar qué es lo que pasó. Pero se está concatenando. Concatena y
Concatena, fprint fichero por ciento, ya. Ok, parece que hace un momento el programa no se había guardado bien, porque sí está concatenando, entonces no debería de salir, bueno, debería de salir bien, ¿no? Entonces vamos a volver a ejecutarlo, posiblemente sea por eso, por un tema de temporal que quedó por ahí guardado. Vamos a mirar, ¿no? Como ven, aquí no está el archivo, entonces podemos continuar sin ningún problema. Vamos a dar de alta al alumno 1. ¿Desea agregar alumnos? Sí. Vamos a oprimir la captura, digo, la matrícula 2020. No sé, vamos a imprimir. Bueno, vamos a usar en esta ocasión otro nombre. Vamos a usar a Carlos. Le vamos a poner Carlos, ¿qué será? López, tal vez. Y este está en el grupo 6 de la materia de historia. Historia de la calificación tiene un 9. Entonces, aquí nos salimos de este menú y ahora sí imprimimos el archivo, el 9, ¿no? Ok, entonces miramos. Perfecto, muy bien. Entonces ya está listo nuestro separador de columnas. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, necesitamos tener separador porque cuando esta información se carga en un Excel o en cualquier otro sistema, siempre necesitamos decir, ok, como viene una cadena completa, yo no sé dónde viene una columna y dónde empieza la otra, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que necesitamos más bien hacer un separador. En este caso estoy usando un pipe, pero bien podemos usar una coma para que sea como archivos SV. Entonces, podemos usar la coma, no hay ningún problema. En este caso, pues ya dependerá de la decisión de ustedes cuál es el separador que necesiten manejar. Y aquí, como les acabo de mencionar, podemos usar el fputs o el fprint. Cualquiera de los dos son válidos y podemos concatenar de siempre y cuando no sea un valor numérico, ¿no? En este caso me facilitó el fprint, dado que tenemos un flotante y el flotante no lo podemos concatenar con esto. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer dos pasos provisionales, ¿verdad? Una sería convertir toda esa cadena que es un número, archar y después poder concatenarlo, entonces sería como que más relajo. Entonces, ya tenemos listo entonces la función que va a ayudar a imprimir el fichero. Ya no vamos a hacerle ningún movimiento. Si gustan, lo que podemos hacer después es, una vez que ya tenga el archivo, lo que puedo hacer es leerlo, ¿no? O cargarlo aquí en la memoria y poder leer toda esa información, ¿sale? También se puede hacer ese ejercicio, ya quedaría dependiendo también a consideración de ustedes. Si quieren hacer el ejercicio, pues adelante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a llenar el TXT y una vez que lo tengamos llenado, vamos a usar otra función que se llame cargar archivo. Cuando nosotros hacemos el cargar archivo, aquí vamos a usar exactamente la misma variable de file y empezamos a leerlo y escribirlo a través de esta estructura de datos, ¿va? Entonces, el TXT en sí tendríamos que cargarlo en esta variable. Y ya podríamos hacer las demás manipulaciones. Sin embargo, pues el alcance de este video, pues es lógicamente esta parte, ¿verdad? De poder ya generar el archivo. Ok, tenemos otra situación que nos hace falta, es el de calcular el promedio de cada persona. Tenemos aquí una función que se llama obtiene promedio. El promedio en este caso se va a basar en el alumno o en el grupo, ¿no? O sea, hay varias maneras de calificar el promedio, ¿no? Lo podemos sacar a nivel grupal o lo podemos sacar por persona. Si necesitamos sacarlo por persona, lo que necesitamos es pues mandarle la matrícula y de la matrícula buscar esa matrícula proporcionada dentro de todo el arreglo. Una vez que lo encontremos, lo que vamos a hacer es, por cada materia que tengamos, vamos a irle haciendo un conteo de 1. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros saquemos, digamos que el promedio de la persona por cada materia o por todas las materias, ¿no? Entonces, esa va a ser la labor del día de hoy. Perfecto. Entonces, para implementar esa función de calcular promedio, nos sirve la función de búsqueda, ¿sale? O el método de búsqueda nos sirve para hacer esa actividad, ¿no? Entonces lo voy a copiar, tal cual como está. Entonces, como yo les comentaba hace un momento, podemos hacer
el cálculo de promedio. Déjame ver cómo se llama, promedio, es obtiene promedio, ¿no? Lo que va a hacer esta función es obtener promedio de cada alumno, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Obtiene, pues queda promedio, lo ponemos aquí. Compilamos para ver que no tengamos algún error, que está bien. Ok, chavos, entonces vamos a analizar un poco el problema de cómo vamos a generar el promedio. Aquí estoy presentando más o menos cómo vendría siendo una regla, ¿verdad? La regla es la siguiente. Nosotros vamos a capturar 3 personas, con la misma matrícula, es el 11, la persona es Pedro o el alumno es Pedro, y que tiene obviamente el mismo grupo y con distintas materias, donde en una tiene 7, 8 y 9, ¿verdad? Y todos tienen un estatus A. Recuerden que ese estatus lo usábamos para ver qué usuario ya habíamos eliminado, qué alumno ya estaba pues fuera igual de la lista. Entonces, el promedio de estas 3 personas vendría a 108. Entonces, para poder hacer esta simulación, lo que tenemos que hacer es ir por matrícula. Entonces, buscamos la matrícula y una vez que la encontremos, vamos sumando lo que tiene en calificación y lo dividimos en las veces que aparezca el usuario o la persona, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos aquí, obtiene promedio. Vamos a compilar si no tenemos problemas. Entonces, todo está bien. Lo que vamos a necesitar aquí es captura la matrícula que deseas. Vamos a cambiar el mensaje que deseas calcular el promedio, ¿no? Más o menos así. Entonces, viene, hace un get char, recoge lo que hay y luego lo manda en matrícula. Seguido, lo que hace es, ok, ya tengo, voy a recorrer entonces todo el puntero donde no tenga yo esta raíz que ya lo tenía en un principio. Y digo, hago una comparación. Si encuentro la matrícula, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Dice que si matrícula A, y además, o sea, porque puede ser que esta persona lo dimos de baja, entonces vamos a hacer otra validación justamente en la búsqueda. Dice que si es distinto el estatus de B, entonces lo que voy a hacer es empezar a calcular justamente su promedio, ¿no? Para entonces necesitaría un conteo, ¿sale? Porque realmente no existe el parámetro conteo como tal. Podemos dejarlo fijo porque sabemos que hay 5 materias por cada grupo, ¿no? Pero eso puede variar con el tiempo. Entonces, para evitar ese problema, lo que vamos a hacer es cantidad. Vamos a crear una variable llamada cantidad. Y le vamos a poner que sea de valor entero. Y otra de las cosas importantes aquí es que estas variables siempre van a ir hasta arriba, ¿verdad? Ya sea del main o de las funciones que nosotros estemos creando. Entonces, aquí es donde iría esta cantidad. Vamos a compilar nuevamente y dice que la variable no se está usando. Bueno, entonces no hay ningún problema. Acá abajo lo vamos a empezar a usar. Sin embargo, aquí lo voy a setear con 0 para que cuando lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir realmente es que una vez que yo entre en el while y la primera vez que yo encuentre la persona, lo que voy a hacer es sumarle a cantidad. ¿Vale? Entonces aquí le voy a hacer que cantidad es igual a cantidad más 1, ¿no? Le sumo 1. Pero más bien iba acá abajo porque está la condición del estatus B. Entonces, justamente aquí es donde lo suma. Y aparte necesito la calificación, ¿no? Y la calificación es un tipo float. Le voy a poner float cal, ¿no? Float cal. Float que de cal de calificación. ¿Por qué? Porque necesito recoger la calificación. Entonces, acá arriba, antes que empiece la asignación, lo que voy a hacer aquí es que cal le voy a poner un 0. Tengo cantidad, sumamos la cantidad. Ya no necesitamos estos mensajes, ya los podemos borrar. Lo único que necesitamos es puntero calificación. ¿Y qué vamos a hacer el puntero calificación? Le vamos a decir que esto es igual a cal, es igual a puntero calificación, para que lo vaya almacenando en esa variable en la primera vuelta. ¿Sale? Eso es lo que va a ocurrir aquí en la primera vuelta. Entonces, revisando la imagen, lo que va a ocurrir es que encontré el 11, sí, entonces guarda esta calificación 7 en esa variable. Guárdalo en esta variable que se llama cal, ¿no? Y cada vez que encuentres recordemos que a lo mejor esto se capturó la primera vez, después seguimos capturando más alumnos, y a lo mejor como en la quinta vez capturamos este Pedro, no hay ningún problema porque no se pierde aquí en el puntero.
Entonces sumamos a cantidad, cantidad, sumamos que cal es igual a cal. Cal es igual a cal, ajá, más puntero en la función calificación. Vamos a compilar, a ver si no hay problemas. Ok, no tenemos ningún problema. Antes de salirnos de aquí de la matrícula o de obtiene promedio, lo que vamos a hacer aquí es un pequeño print. ¿Para qué? Para que nos diga el promedio de la persona. Le ponemos printf, printf, y vamos a escribirle la calificación de puntero matrícula. Pero no podemos escribirlo aquí porque se va a perder, se va a ir a... no se pierde, de hecho. A ver cómo le hacemos, porque entra un while. ¿Cómo recogemos el nombre de la persona? Pues la calificación de la matrícula, pues le ponemos de la matrícula mejor. Ahí ustedes ya podrían manipular si quieren poner el nombre de la persona o la matrícula. Recordemos que las personas se pueden duplicar, ¿no? O sea, Pedro Vázquez, lo que sea, se puede repetir en cualquier otro salón. Entonces, nos podemos confundir aquí de pronto. Entonces, es más fácil decir, ok, la calificación de la matrícula por ciento S, y imprimimos la matrícula, que fue el que recogimos acá arriba, y ponemos coma, es, y aquí, pero antes de calcular, esto es en el while, le vamos a poner cantidad. La operación lo podemos hacer aquí mismo, que sería cal, entre cantidad, y le ponemos por ciento F. Vamos a compilar. Muy bien. Entonces vamos a construir y ejecutamos. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a usar este pequeño ejercicio de la matrícula 11 llamado Pedro Cruz, del grupo 6 de la materia Historia, Geografía y Matemáticas, con cada una de esas calificaciones. Perfecto. Entonces vamos a dar de alta. Le desea agregar alumnos, oprima 1, captura matrícula 11, nombre Pedro, apellido Cruz, el grupo 6, captura la materia Historia, le voy a poner is, la calificación en este caso es un 7, agrego uno más de la captura de la matrícula 11, captura el nombre de nuevo, que es Pedro Cruz, del grupo 6, captura la materia Geografía, le voy a poner Geo nada más, y la calificación es un 8, deseo agregar, sí, de la matrícula 11, captura el nombre, es Pedro nuevamente, Cruz, captura el grupo 6, la materia es matemáticas, y sacó un 9, ¿no? Entonces le pongo un 0, pero antes de hacer de terminar de hacer mi ejercicio, voy a imprimirlo para que no se pierda en la memoria. Voy a poner 9, que es imprimir. Después digo, pero me faltó la función de ver promedios, ¿por qué no va a servir? Bueno, ni modos, voy a tener que repetir el ejercicio. Se me estaba pasando a ponerlo en el... Recordemos que hay un menú de opciones que nos lleva a cada parte del código, y creo que ver promedio es la función 7. 7, ahí no tiene nada. Sí, precisamente ahí se nos estaba olvidando ponerlo aquí en el 7, pero sería obtiene promedio. Lo vamos a meter justamente aquí. Tiene promedio y le mandamos puntero. Guardamos los cambios, compilamos.
Bien, chavos, pues entonces yo ya previamente ya capturé, corrigiendo obviamente el error que tenía hace un momento. Ya capturé toda esa información de Pedro. Capturé bueno, sus 3 materias y sus calificaciones con estatus A. Aquí ya tenemos la prueba de que pues, efectivamente ya lo estuve capturando. Y lo que vemos es que al escoger la opción 7, que es ver promedios, dice que la captura de la matrícula que deseas calcula la matrícula, ok, levantamos la captura, levantamos el 11, que es la matrícula de Pedro, y dice que la calificación de la matrícula 11 es 8.000 y tanto, ¿no? Perfecto, entonces ya quedó el programa, por fin, ya tenemos la calificación de una persona. Les digo, o sea, pueden usar el mismo código de búsqueda, o ese mismo tiene promedios, y si lo quieren hacer a nivel grupal, ya no tendrían por qué poner aquí la matrícula, sino pues evitar esta parte, ¿verdad? Y recorrer todo el arreglo y sacar un promedio tal vez por materia, o sea, de todo el grupo, pero por materia, ¿no? Entonces, nada más es una demostración de lo que podemos hacer en el lenguaje C. También aquí previamente hice también un cálculo porque a la cantidad no le había yo puesto 0, entonces cuando entra aquí y le empieza a sumar, le suma 0 más 1, más bien es suma basura más 1, pues nos da basura, ¿no? Entonces siempre hay que inicializar estas variables cada vez que se necesite hacer un cálculo, si no, pues va a ocurrir ese tipo de cosas que al momento de hacer el cálculo pues no nos va a dar ese resultado. Ya está listo el código, esta sería la parte final de este proyecto. Con ya pues concluimos con esta, pues con la materia y demás, ¿verdad? Creo que me faltó imprimir el archivo, pero ya quedaría, pues aquí todavía tengo el programa ejecutándose, entonces todavía tengo la opción de ejecutarlo, que es imprimir, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo quedó el listado. No, pues ahí está, correcto, ¿no? Tenemos a 11, Pedro Cruz, del grupo 6, con la materia historia, con un promedio de 7, con un promedio de 8 y con un promedio de 9, que es justamente lo que estamos visualizando aquí en la imagen, ¿no? Si tienen alguna duda, pues ahí pueden escribirlo en los comentarios. Quería hacerles una observación antes de terminar con este proyecto, dado que más adelante en otros temas estamos aquí, si se fijan, redundando información. Ya después podemos hablar más con calma de estos temas. En base de datos existe unas reglas de normalización, el cual te dice que esto está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Porque estás forzando a que yo registre 3 veces a Pedro Cruz con la misma materia y con el mismo grupo, ¿no? Entonces, en esa materia pues vamos a hablar justamente de relaciones, y con las relaciones y con la primera, segunda y tercera forma normal de las bases de datos se puede evitar la duplicidad de la información, ¿no? Aunque aquí no se está duplicando como tal, pero sí las primeras 1, 2, 3, las primeras 4 columnas se están duplicando, y esto a través del tiempo pues me va generando el consumo de recursos, tanto de memoria como del propio hardware, ¿no? En este caso del disco o cualquier componente que tengamos en el servidor. Entonces, todo ese tipo de temas, pues es necesario verlos, pero en esta materia, como bien les comento, el objetivo se ha cumplido, y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en este canal aportando lo poco, ¿verdad? Pues, que se va saliendo. Igual yo después voy a subir otros videos ya de otros proyectos, a lo mejor de Java, a lo mejor pues otros, ¿no? Otro tipo ya de cosas que podemos pues ir aprendiendo. Entonces no me queda más que agradecerles el apoyo que ustedes también han estado brindando al canal, y pues quedaría yo ahí atento a cualquier comentario o dudas que se generen. De igual manera, todos los proyectos se colocan en el Drive, y antes de terminar con el video, yo siempre les dejo el código aquí por si en algún momento se llega a perder, y entonces pues ustedes igual lo pueden copiar desde aquí, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.